Seguimos con el curso de ondas, particularmente en esta clase hablaremos de ondas en 2 y 3 dimensiones, es decir, ondas que se propagan por medios que son en 2 y 3 dimensiones. Hasta ahora hemos visto fenómenos ondulatorios que se propagan por medios unidimensionales, como por ejemplo el caso de cuerdas o tubos que en su interior contenían aire. Esto de medios unidimensionales hace referencia a que, para definir la posición en el equilibrio de un punto al que va a llegar la perturbación, alcanza con dar solo una coordenada, por ejemplo, su coordenada x. Por lo tanto, esos fenómenos ondulatorios se van a describir como funciones de x y de t, o sea, de la posición en el equilibrio del punto que se va a ver perturbado, posición en el equilibrio que queda definida solo por su coordenada x en el equilibrio, y funciones del tiempo. Hemos visto distintos tipos de ondas. Un ejemplo muy importante que analizamos fue el caso de ondas armónicas. Sería bueno que a esta altura identificaran cómo resulta esa función phi de xt en el caso, por ejemplo, de una onda viajera armónica o en el caso de una onda confinada en uno de estos medios de tipo unidimensional. También hemos visto clasificaciones de estos fenómenos ondulatorios en transversales y longitudinales, en mecánicos y electromagnéticos, por ejemplo. Pero en muchísimos casos, estas ondas, estos fenómenos ondulatorios, se van a propagar en medios que, para su definición, requieren de más de una coordenada. Por ejemplo, el caso típico de una perturbación producida en la superficie del agua por el hecho de dejar caer una piedra. Esto va a generar un fenómeno ondulatorio que se va a propagar por la superficie del espejo de agua, o sea, en un fenómeno en 2 dimensiones, básicamente en 2 dimensiones. Otro ejemplo de un medio 2D serían las placas de Chladni que analizamos hace poco. En la mayoría de los casos, en realidad, los fenómenos se propagan en medios tridimensionales. El caso de las ondas referidas a telecomunicaciones, por ejemplo, o los ultrasonidos que se aprovechan en los aparatos ecógrafos, que a partir de enviar una señal y recibir la reflexión de esa señal en distintos órganos del cuerpo humano que van a tener distintas impedancias, a partir de esas reflexiones, permiten generar una imagen. Otro caso bastante común es el caso de las ondas sonoras dentro de un espacio como un teatro, por ejemplo. También acá la propagación va a ser en 3D, también va a interesar mucho cómo y cuánto de la energía se refleja finalmente en las distintas superficies que limitan este tipo de espacios. Como ven, podríamos seguir enumerando ejemplos, las ondas sísmicas, etc. Todos ejemplos donde la propagación de las ondas se hace en medios 3D. El planteo de las ecuaciones en esos medios en 2 y 3 dimensiones es algo más complicado. En algunos casos más sencillos, sobre todo con geometrías sencillas de las piezas, esas ecuaciones resultan más accesibles. Tenemos en este caso una onda sonora, por ejemplo, ven que se hace alusión a la sobrepresión, que se puede estar propagando por el aire dentro de esta habitación, y para definir la posición de equilibrio de un punto se necesita dar 3 coordenadas, x y z. Ven cómo resulta la ecuación de ondas en este caso en términos de sobrepresiones. Ven que tiene una similitud con lo que pasó en medios unidimensionales, pero hay que pasar a considerar las otras posiciones o las otras coordenadas en el equilibrio de cada punto.
Lo que suele ocurrir que salvo en situaciones de geometría verdaderamente sencilla, no se va a encontrar la forma explícita de la función sobre presión, por ejemplo. Hemos visto también al analizar ondas confinadas cómo en realidad se pueden hacer distintos tipos de discretizaciones en un medio. Recordarán el caso de un elemento de máquina, una pieza mecánica que la vimos discretizadas en un montón de pequeños elementos que se llaman justamente elementos finitos. Lo que se hace en ese tipo de casos es encontrar soluciones numéricas para el problema que se esté analizando. Por ejemplo, para encontrar cómo son los desplazamientos que va a tener cada partecita de esa pieza mecánica ante una acción que pudiera venir desde el exterior o ante oscilaciones libres. Eso va a ser lo más común, encontrar soluciones mecánicas. En algunos casos más sencillos, sobre todo sencillos en cuanto a geometría de la pieza y a condiciones de contorno, es posible en esos casos más sencillos encontrar la forma explícita de las funciones, por ejemplo, de la función sobre presión, haciendo la técnica que aplicamos al estudiar las ondas confinadas, haciendo separación de variables. Como decíamos, el caso de una pieza en 2D como una placa de Chladni, a veces haciendo oscilación forzada de esas piezas, se consigue encontrar cuáles son las frecuencias propias. Recuerden que una vez conocidas las frecuencias propias y para las determinadas condiciones de contornos, se puede reconstruir cuál sería la función de onda. Otro caso sencillo, el caso, por ejemplo, del aire en una habitación. Ya habíamos mencionado cómo podemos pensar en movimientos solo en una dirección, como la dirección acá del eje X, o solo en la dirección del eje Y, como en este caso, combinaciones de esas dos o distintas combinaciones justamente con posibilidad de movimiento en los tres ejes. Surgirán así estas denominaciones para los modos propios. Es un modo, el primer modo de sobrepresiones en el eje X, nada en los otros dos ejes. Acá una cosa parecida y acá es el modo 1, 1, 0, que hace referencia a la combinación del primer modo en el eje X con el primer modo en el eje Y, y así sucesivamente. Como ven, el problema se vuelve un poco más complejo, pero la base de análisis es exactamente la que vimos. Seguimos en otro video.